Bueno, entonces ahora esta explicación vamos a pasarla, ahora sí, a un entorno un poco más práctico. ¿Listo? Entonces, inicialmente, dentro del desarrollo, voy a empezar por este lado para poder llegar a este lado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Inici- el rojo, el conector a la base de datos. ¿Listo? Ese es el conector. Vamos a mirarlo porque es que en la programación actual de lo que yo he visto en muchos estudiantes que no manejan el concepto orientado a objetos, tienes algo que se llama el espagueti. ¿Qué es el espagueti? O sea, en pocas palabras, basado en un español de castellano, o sea, macizo, ¿sí? Tienen un mierdero, ¿sí? Ahora, ¿por qué ese término? Porque es que tienen código HTML, código CSS, código JavaScript, código PHP y código MySQL. Eso no se hace así, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a consumir servicios de otra aplicación, todo me sale error, ¿sí? Y la idea no es que yo esté desarrollando del desarrollo para lo mismo, no, sino que este curso, que recordemos que realmente el fuerte es desarrollo móvil, ¿qué pasa? Que yo después voy a tener mi celular por acá, mi celular por aquí, ¿sí? Y yo voy a empezar a consumir servicios también. ¿De qué? De registrar un producto, de almacenar en la base de datos, de solicitar a la base de datos. ¿Qué pasa? Que yo me voy a aprender que yo ya tengo unos controladores y que esos controladores ya me responden a mí ciertas peticiones. ¿Listo? Pero ejemplo, estos controladores son únicamente y exclusivamente PHP. ¿Sí? No tienen ni HTML, no tienen JavaScript, no. Lo único que tienen son PHP. Y que ellos no saben cómo hacen las cosas, porque realmente el que imprime es este. Pero él solo llama al que necesita llamar y pare de contar. ¿Listo? Con eso, ¿qué pasa? Que cuando yo ya tenga mi desarrollo, pues obviamente yo ya tengo toda la lógica del negocio ¿a quién? A este lado. ¿Sí? Y yo ya puedo hacer múltiples plataformas. Y si hago un cambio aquí, pues vengo y lo reflejo aquí ya, sin afectar todo el esquema. ¿Listo? A eso vamos allá. Ahora, ¿cómo empezamos? Entonces, inicialmente en mi proyecto, el día de ayer creamos la clase class, teníamos la clase veo con las diferentes veos y teníamos la opción DAO. ¿Listo? Y ya yo había creado por aquí mi clase o mi paquetico, voy a crear un paquetico que se llame controller. ¿Listo? Controller. Actualmente, en la estructura de desarrollo, uno crea módulos. Entonces yo voy a crear el módulo de personas, el módulo de CPU, ¿sí? Los diferentes módulos. ¿Listo? Y también voy a crear un esquema que se llama view. ¿Listo? De vistas. Y dentro de las vistas también voy a colocar diferentes módulos. Estará el módulo de ejemplo, agregar, que será el formulario de qué? Agregar. Tendré un formulario que se llame listar. ¿Listo? Y otra serie de opciones que iremos mirando más adelante. Entonces, primero que todo yo tengo aquí proveedor. Proveedor. Listo. Listo. Proveedor. Listo. Que fue con el primero que dijimos que íbamos a empezar nosotros. Listo, que aquí ya está. Ya tengo mi objeto que lo miramos ayer. ¿De dónde salió todo este reguero de código? Vamos a recordar nuevamente otra vez para que... ¿Listo? Entonces, lo primero que habíamos dicho que era, mi base de datos va a tener un veo en el servidor. Los atributos, o sea, las columnas que tendrá ese señor, ¿cierto? Esto, cada uno de los atributos que tenga la tabla deberá convertirse en un atributo acá.
Profe, ¿yo cómo veo los atributos? Entonces yo le digo aquí, ejemplo, describe proveedor. Se puso lento la máquina. Listo, ve, aquí está. ID, NID, nombre, dirección, teléfono, contacto, actividad económica. Y si yo vengo y comparo ID, NID, nombre, dirección, teléfono, contacto. ¿Listo? Pero hablábamos ayer del muñequito que sacaba sangre. No, yo no puedo cambiar los datos directamente, ¿cierto? Sino tengo que llamar a unos métodos que sepan administrar eso. Hablábamos que existen los métodos getters y setters. Unos que permiten dejarme ver y los otros que me permiten dejar modificar. Pero para modificar, ¿yo qué necesito? ¿Por quién voy a modificar el valor? Tengo que mandarle un valor asignado. ¿Listo? Hablábamos de que por eso yo estaba totalmente enamorado de NetBeans, es porque yo le decía aquí clic derecho, ¿cierto? Insert code, ¿cierto? Luego le decía que eran setters y seleccionaba todos y le decía OK. Y él automáticamente, vea la maravilla que hizo. Me inserta todo el código. ¿Listo? Y guardaba yo cambios. ¿Listo? Ahora yo voy a crear un controller. ¿Listo? Entonces, ese controller va a tener una carpetica, ¿cierto? Que es mi primer módulo. Entonces, ese primer módulo, ¿qué será? Proveedor. ¿Listo? Y en el primer proveedor, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener un controller. ¿Listo? Un controller. ¿Y ese archivo qué va a saber hacer? Agregar. Add proveedor. Yo voy a saber qué debo integrar para trabajar un. Es como cuando a usted le dicen, mire, vaya a donde esa señora. Esa señora le dice si lo puede crear o no. Pero realmente la señora lo crea. No, ella se mete al computador, o sea, al DAO, mete los datos, baja y le dice, no pude. ¿Por qué? Porque le faltó algo. ¿Listo? Eso es lo que yo le voy a decir. Ese es el controlador. Entonces, inicialmente, yo ya tengo mi controlador. ¿Listo? Tengo el controlador. ¿Ya? Ya llegué hasta aquí. Pero pregunta, ¿ya le dije al sistema a dónde voy? ¿Qué parámetros le voy a enviar? ¿Y qué quiero que haga con la respuesta? No. Entonces, devuelves, dijo un amigo, devuelves. Pues resulta que nosotros por aquí tenemos un formulario, ¿se acuerdan? Miren, este formulario. Pero este formulario no debería estar aquí. ¿Dónde debería estar? View, ¿cierto? View, el módulo proveedor, ¿cierto? Enter. ¿Y ahora qué hago con este formulario? Miren. Venga para acá. ¿Listo? Venga para acá. Pero ahora, en el JavaScript de mi lógica, entonces resulta que yo tengo por aquí un formulario, ¿sí? Pero resulta que ese formulario ya no está al nivel de index. No, no señor, ya no go, ya no está. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Ah, está en view, slash, ¿cierto? Proveedor, slash, ¿cierto? Mírenlo. O sea, view, proveedor, slash, formulario, punto, php. Punto, php. ¿Listo? ¿Ya? Ya sabe a dónde los voy a enviar. ¿Listo? Ahora, en base a eso, me toca hacer una pequeña modificación aquí. ¿Cierto? ¿Qué modificación me tocaría hacer? ¿Qué creen? Pues miremoslo. Miremoslo aquí en el servidor. ¿Listo? Y ustedes me van a decir. Entonces, control F5, actualicemos la caché. Listo. Listo, aquí ya está. Pregunta. ¿Está bien?
Yo estoy hablando de un proveedor, ¿no? ¿Está bien? Ojo. Entonces, primera modificación. Vamos a empezar aquí ya fuertemente. Formulario de registro. ¿Listo? Tun. Listo. Voy a necesitar esta columna de acá. No, ¿cierto? Chao. Listo. O sea, si yo vengo y lo miro, formulario, tum, eso ya no lo necesito, ¿cierto? ¿Cédula me está pidiendo? Ah, me toca construir el formulario de acuerdo a las necesidades de quién, de la tabla. ¿El ID yo lo sé? No, entonces ese no lo coloco. ¿NID? Ah, listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ejemplo. Entonces empecemos. Entonces, cédula, aquí no sería cédula, aquí sería NID, ¿cierto? Entonces aquí, NID, NID, ¿cierto? Segundo, ¿qué necesitamos? Nombre. Entonces, podemos dejar este campo nombre, pero ¿nombre qué? Proveedor. ¿Listo? Listo. ¿Qué sigue? Dirección. Entonces aquí, dirección, y aquí ya le dejamos como dir. ¿Listo? ¿Qué sigue? Teléfono. Entonces, aquí, teléfono. Aquí, tele, digámoslo como tele. Bueno, que ya estaba abajo, pero bueno. ¿Listo? Contacto. Entonces aquí, contacto. Y aquí, listo. Y por último, actividad económica. ¿Ciudad necesitamos? Entonces, ciudad, chao. ¿Necesitamos si es masculino o femenino? No, chao. ¿Botón registrar? Sí. ¿Botón cancelar? Sí, listo. Aquí no es teléfono, aquí es actividad económica. ¿Listo? Pero esa actividad económica puede ser harto, ¿cierto? Dijimos que eran 255 caracteres, ¿cierto? Profe, ¿de dónde salió eso? Vea, 200 caracteres. ¿Listo? Entonces ya no lo vamos a dejar en un input, no, sino en un bloque de texto. En un bloque de texto. Entonces aquí le decimos que esto es un text area. ID. Entonces, active, name, active. ¿Listo? Y cerramos. Entonces, vamos a mirar qué pasó ahora. Entonces, refresquemos. ¿Listo? Vea. Bien. Ya ahora sí está mi formulario. ¿Qué me falta hacer ahora? Vea. ¿Por qué no me validó el NIT? ¿Por qué no me validó el de la dirección? ¿Por qué no me validó el contáctenos? ¿Por qué no me validó la economía? Ah, como yo cambié los nombres de los datos, entonces ahora me toca ir aquí a mi lógica, ¿cierto? Y las reglas. Ah, bueno, miren, entonces ya pasé de la interfaz gráfica, ya pasé ahora al método y ahora ya voy en el método que haga las rules. Entonces, ¿NID cédula está? No, dijimos que se llama NID, que es un número, que es requerido, que es un número sin dígito, ¿no? Nombre está bien, apellido no, apellido ¿qué era? Ah, ¿y cómo lo llamamos? Entonces, vamos a mirar, dir, ¿listo? Entonces, dir, requerido sí, longitud, ¿esto? ¿Quién me da la longitud? Mínimo 3,
mínimo 3, la dirección máximo 100 caracteres. Entonces, aquí sería ¿qué? 100, 300. Mínimo tiene que colocarme 3 caracteres, por lo menos. ¿Sí? Máximo 100. Listo. ¿Qué sigue ahora aquí? Dirt tele. Entonces, tele ya lo tengo aquí abajo, ¿sí? Ya está y ya lo puedo continuar, no hay problema. El orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Teléfono, sigue, contáctenos. Entonces, este más bien aquí, con, ¿y cómo lo llamamos? Fue count. ¿Requerido? Sí. Coloquémosle en lugar de que sea un email, le decimos que tiene un mínimo de caracteres, que ¿cuántos tiene? Contáctenos, 70. Entonces, a menos que le coloque list, ¿cierto? O pregunte por Juan, que si no está Juan, pregunte por Pedro, que si no está Pedro, pregunte por Juan, pero pregunte por alguien. ¿Listo? Vale, ¿necesitamos validación de confirmación? No. ¿Listo? ¿Qué sigue acá? Actividad económica que le llamamos fue AC. ¿Listo? Ciudad, género y estos dos, chao. 200 caracteres. ¿Listo? Guardo cambios. ¿Listo? Actualizamos. ¡Tum! Bien. Ya me validó todo. Entonces, tal cosa, proveedor fulanito, tal, el teléfono es tal, el contacto es tal. Y vean lo bonito de la actividad económica. ¿Bien? Esto es una belleza. Y ahora sí, registrar. ¿Listo? Su usuario fue registrado. Mentiras, porque eso ya lo teníamos programado al otro lado. Entonces, aquí viene lo bonito. Entonces, esto ya no. Esto ya no trabajamos eso. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar los datos quemados que estábamos trabajando aquí arriba y ya no vamos a trabajar tampoco a edificio. ¿Listo? Ya tampoco lo vamos a trabajar allá. Entonces, ahora aquí, ¿qué decimos? Ah, entonces vamos a mirar ahora. ¿Qué necesitamos ahora? Dijimos que le íbamos a hacer ya salimos de las rules, ¿cierto? Ya salimos de los mensajes porque los dejamos por defecto. Ahora estamos ¿dónde? En el zoom into handler. Dijimos que ahora le hicimos un zoom al zoom into handler. Y aquí me dices URL, parámetros y el callback. ¿Listo? Entonces vamos a decirle, bueno. Entonces, var URL. ¿Cierto? ¿A dónde me voy a ir? Me voy a ir al controlador. Listo. Según esto, ¿quién es el controlador? ADD proveedor. Muy bien. ¿Y ADD proveedor dónde está? Controller, proveedor. Tengo que fijarme que si está en mayúscula, mayúscula, tal cual. ADD punto PHP. ¿Listo? Que usted le va a enviar unos, ¿qué fue que dijimos? Vea, unos parámetros. Pero esos parámetros, ¿quién los tiene? El formulario. Var parámetros es igual. Oiga, señor jQuery, hágame un favor. Usted tiene un formulario, ¿cierto? Mírenlo que aquí está. Un formulario, véanlo, que se llama ¿cómo? Formulario registro. Y hágame un favor, de ese formulario registro, como ya pasó toda la validación, ¿qué significa? Que todos los campos están llenos y correctos tras del hecho, llenos y correctos, ¿cierto? Punto, serialíceme todos los datos. ¿Listo? Ya vamos a mirar. Entonces, ¿qué es serializar los datos? Vean. Entonces yo le digo aquí, alert. Voy a decirle alerta, parámetros. Listo, vamos a mirar qué hace este momento. Entonces yo le digo, formulario, lleno los datos,
Sí, qué pena, disculpe, lo siento. Registrar. Eso es serializar los datos, ¿sí? Todos los datos en este momento. Entonces, ¿qué me dice? Mire, usted digitó una variable de tipo NIT que está tal cosa, una variable nombre que tiene tal cosa, una variable que se llama dir que tiene tal cosa, ta. Los separadores entre variables se llaman ampersand, que son estos de acá. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si yo llego a hacer esto? Ampersand tel igual 1, 2, 3. Pero peor aún, no lo voy a hacer ahí. Control X. Lo voy a meter aquí al final. Técnicamente eso sería una inyección SQL. Ahora miren lo bonito del serialize. Registrar. Miren. Codificó el ampersand y codificó el igual. ¿Listo? Pero miren que aquí sí está el igual. ¿Listo? Pero este igual es de variable, en cambio este está codificado. No me permite hacer inyección SQL. ¡Wow! No. ¿Listo? En una de sus formas básicas principales. ¿Listo? Ahí ya tengo los datos de tipo ¿qué? Usuario. Listo. Ahora, ¿qué le voy a decir? Listo. ¿Qué le vamos a decir ahora? Listo. Var método, ¿cierto? Function respuesta. Voy a colocarle aquí. Respuesta. Todo este segmento se llama un callback. ¿Listo? Que técnicamente se convierte en una promesa. ¿Listo? Dependiendo de lo que usted me responda, yo voy a hacer tal cosa. ¿Listo? Y por último, llamo a quién. A que, oiga, ande los datos. ¿Listo? Entonces yo le digo aquí, f-ajax. No, ¿cómo fue que llamamos ese f-ajax? No, aquí solo lo llamamos f-ajax. Eso está en... ¿Dónde lo metimos? Miremos aquí traer formulario. Y traer formulario. Debe estar al final. f-ajax pegable. Ya vamos a hacer. ¿Listo? Y f-ajax que necesita una URL, coma, unos parámetros y por último un método. ¿Listo? Ahora, ¿qué le voy a decir a este man? Primero, le colocamos seguridad básica, ¿se acuerdan? Entonces, if. Pregunte si usted viene por el post. Si sí, haga algo. Else. Si no, ejemplo que diga, no, que se devuelva no. Hecho. El acceso es restringido. ¿Sí? Voy a ser cruel. Pere. Su IP y nombre de máquina fueron registrados. ¿Listo? ¿Listo? Si continúa con este acceso, el FIB lo perseguirá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo va a salir eso? Es que alguien llegó y dijo por aquí controller slash proveedor slash add proveedor punto php.
Ah, prove- ¿no? Mire. ¿Ah? No, ya, no lo va a dejar pasar. No lo va a dejar pasar de ahí. ¿Listo? Ahí no lo va a dejar pasar. O sea, puede llorar. ¿Listo? Y entonces, ay, no, no, no. No sale corriendo apenas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Vale. Pero sí le voy a decir, mire, dígame qué me enviaron. Es decir, usted me está entregando esto. Voy a decir que diga eso, mire. Hecho. Usted me ha entregado. ¿Listo? Usted me ha entregado. Usted me ha entregado print R, usted me ha entregado print R, todo lo que viene por el post. Ellos están aquí. ¿Listo? Ahora voy a mirar, ¿vale? Entonces ahora, miren, entonces vuelvo yo aquí normalito, vean. Tun, formulario, Need, Set, Centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contacto, yo. Actividad económica, yo sí le ayudo, yo sí puedo. Listo, actividad económica, curso de web. Registrar. Existe un problema. Cuando sale esta palabrita, existe un problema, ¿listo? Es que la URL que yo estoy programando acá tiene un error. Y vamos a mirar que el proveedor es primero una sola E, ¿listo? Nuevamente, controller, proveedor, add, proveedor. Ahora sí ya está bien. ¿Listo? Refresquemos. Formulario. ¿Listo ahí? Registrar. Listo, vea. Están viendo los datos. ¿Listo? ¿Qué pasó? La pregunta. No sé qué hacer con la respuesta. ¿Qué le decimos? Oiga, por lo menos haga una alerta. ¿Alerta de quién? Respuesta. Haga una alerta, ¿sí? Esa es la promesa. La promesa es que cuando lleguen los datos, él va a responder. ¿Listo? Refrescamos. Mire, registrar. Usted me entregó, pero esta respuesta ya quién me la dio. El servidor. ¿Listo? Esta respuesta hasta acá, ¿listo? Significa que el controller ya le respondió a este man. O sea, usted ya llegó hasta aquí y aquí ya tiene los datos. ¿Listo? En el siguiente video, entonces vamos a mirar es cómo creo el DAO para empezar a trabajar con el VEO. ¿Listo?